Ok, entonces, bueno, amigos televidentes, estamos ya con nuestro primer invitado en nuestro programa. Él es Martín Manco Villacorta, consultor y analista político, abogado, periodista, especialista en temas de defensa nacional, conocedor de la geopolítica y la cartografía peruana, catedrático del Centro de Altos Estudios Nacionales, conferencista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En la actualidad es catedrático principal en la asignatura de Realidad Peruana en la Universidad Peruana de Integración Global, entre otros cargos y exposiciones que ha tenido como conferencista nuestro invitado. Martín, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto de estar con ustedes y bueno, para resolver las preguntas que ustedes tengan a nivel político y sobre todo ver este análisis de las encuestas que ustedes bien lo han dicho. Precisamente, Martín, hemos ido viendo en el monitor de nuestro programa cómo se ha ido manejando durante esta semana. En realidad la campaña está calentando recién. Por ahí han ido saliendo cosas y novedades. Uno de ellos es Julio Guzmán, que ha subido a un 5%. Y se mantiene Keiko Fujimori con un 33% que le da Ipsos Perú, Datum le da 35% y CPI le da 32.5%. Y Pedro Pablo Kuczynski, que está en el segundo lugar, que le sigue por el señor César Acuña y el señor Alan García en el cuarto lugar. Y la novedad es Julio Guzmán. ¿Cuál es tu impresión? Hay un triple empate ahí, ¿no? El tema fundamental es que si vemos las encuestas actualmente durante todo el tiempo que está ahí, y se han dado en las encuestas anteriores, viendo el análisis ahí de antigüedad y todo lo que estamos observando, pues Keiko se está manteniendo. No está ni bajando ni subiendo. Y eso es preocupante si es que los otros candidatos piensan remontar eso. Guzmán está subiendo porque aparentemente hay una impresión nueva de querer ver una cara nueva. Por eso es que está subiendo. Pero si observamos, también no está subiendo muy rápido. ¿Por qué es preocupante Keiko Fujimori? Porque es quizás regresar a lo mismo del fujimorismo, es ese recuerdo que algunos no quieren tener, ¿no? Y que de repente algunos se añoran. Y si lo vemos con las anteriores elecciones, Keiko se está manteniendo en el mismo nivel de porcentaje que lo ha tenido en las anteriores elecciones que ha podido postular también. O sea, está manteniendo un público cautivo ahí. En el caso de PPK, bueno, sí está bajando, o sea, PPK se mantenía segundo, ahora está compartiéndolo con Alan García y también lo está compartiendo con Acuña. El tema Alan García y Lourdes, como lo he estado mencionando, ese matrimonio es un poco como la materia y la antimateria se están terminando a aniquilar, o sea, la materia y la antimateria la juntas y termina aniquilándose. Y eso es lo que está pasando con ellos. Entonces, el tema García ya no preocupa de que vaya a salir electo. Yo creo que en las actuales coyunturas es más difícil que salga electo que de repente o Guzmán termine repuntando. Pero él ha manifestado, ¿no? Alan García ha manifestado en los medios televisivos que todavía es muy prematuro y que inclusive sarcásticamente ha manifestado que, bueno, quienes ocupan los primeros lugares en el mes de enero son los que ocupan los últimos lugares el día de la verdadera encuesta, que es el día de las elecciones. Claro, lo que pasa es que también entendamos a la población, ¿no? Primero, algo que es real, ¿no? Estamos todavía en una etapa inicial de las campañas presidenciales que ahora sí comienzan como es, fuerte, ¿no? Segundo, veamos el tema coyuntural de la misma población, ¿no? La misma población es una población que muchos busca caudillos, mucho busca la novedad. Por eso que vemos que Julio Guzmán de una u otra forma está repuntando, aunque no tenga, si lo vemos concretamente, no tiene un programa, no tiene un proyecto, se contradice incluso, ¿no? Hemos visto hasta cómo sarcásticamente... ¿Cuál es la parte que se contradice, Martín? Cuando él habla del tema de Palestina, ¿no? Él dice, ¿en qué momento yo he dicho sobre Palestina? Y le sacan un video, a ver si sacan un video, y le sacaron un video. Entonces, ahí vemos que no es una persona que tenga una coherencia o una base fundamental en lo que él expresa. No lo están asesorando bien. No solamente es asesorarse, es si yo me dejo asesorar, porque puedo asesorarte, pero está el que
el gran problema de todo candidato a la presidencia es que se cree Dios y piensa que el resto o no sirve, o bueno, pues estás ahí, te sigo lo que algo me dices, y a veces no sigo los consejos. Y eso está mal. Lo que debemos hacer es, si es que uno va a ser candidato, es escuchar a los asesores, porque justamente evitan de que tú cometas esos errores. Señor Martín, perdone, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué opina usted, yéndonos por el lado de la farándula, que está de moda, que estos candidatos como Alan García, César Acuña, estén queriendo hacer incursionar en su plantel para candidatear a Mario Hart, a gente de la farándula? ¿Qué cosa buena les puede traer ellos a estos candidatos? Eso demuestra que no hay propuestas. Entonces, a falta de propuestas, tengo que emplear todo lo que tenga, como en un momento hizo Fujimori y pusieron, pues, ¿se acuerdan? En la farándula el número 13, que fue ya nuestra conocida Sociedad. Entonces, a falta de propuestas, ¿qué van a hacer con el país de acá a unos 10 años? ¿Qué están esperando hacer? La población quiere saber, a ver, señor candidato, ¿qué va a hacer usted con nuestro país de acá a 10 años? ¿Va a haber industria o no va a haber industria? ¿Vamos a seguir 500 años exportando materias primas o vamos a cambiar? Lo que hemos ido notando también es que algo que la sociedad le preocupa muchísimo es respecto a que los candidatos más se dedican a buscar cosas entre abiertos, entre dichos, entre dimes y diretes y pocas propuestas. Por ejemplo, en el campo educativo hay poquísimas propuestas en realidad concretas. Se han dedicado a hacer críticas. El señor Urresti le ha manifestado a Alan García directo y le ha dicho que es el candidato de los narcos. Ha manifestado de la misma manera que todo esto en realidad que se está llevando a cabo como Keiko Fujimori, le ha dicho directamente que es la candidata de la corrupción. ¿Le parece correcto esto? En realidad la sociedad está cansada de esto. Es bueno que hayas tocado el tema de la educación. Hay eslogan que sale de algún candidato que dice la educación es lo primero. Pero un momentito, ¿y la nutrición? ¿Y la salud? ¿Qué hago yo con un estudiante que no tiene buena salud, buena nutrición, poniéndolo a estudiar? Si no va a rendir, estamos engañando al país, estamos engañando a los jóvenes. Entonces, la educación es un triángulo: nutrición, salud, educación. Pero si ninguno de los candidatos lo propone, ¿qué esperamos de esos jóvenes? Y eso que en la parte, bueno, el gobierno manifiesta que se ha ido mejorando esta parte de la nutrición, porque en realidad lo que observamos en provincia, muchísimos niños en edad escolar con alto índice de desnutrición crónica y aguda. Definitivamente nos preguntamos, ¿no? ¿Estos niños rendirán en las aulas? Definitivamente no. Te cuento rápidamente un caso de muchas zonas del país donde prácticamente no van o no hay presencia de Estado. Pueden haber colegios para 400 alumnos, pero solamente van 40, y muchos de ellos están trabajando con sus papás porque tienen que comer. El Estado no les da de comer, entonces tienen que pescar, tienen que buscar la forma de alimentarse. Estamos como candidatos haciendo algo por ello. Solamente hablamos de que educación es lo primero. Educación es lo primero, por ejemplo, el señor Acuña habla de la educación. Está bien, perfecto, que él ha democratizado la educación. Entonces, que diga cuántas becas ha dado a los alumnos para que diga que ha democratizado la educación. Yo le apuesto que no ha entregado ninguna beca. Obviamente, ahí salen los millones y como algunos dicen, pues ahí sale también la campaña. Definitivamente. Imagínense, ¿no? Una campaña en realidad millonaria. Bueno, hay quienes manifiestan que Acuña todo lo ve en función a dinero. Es que eso es lo que quiere meter en la mente de los jóvenes. Es más, hasta los programas que, como me lo ha mencionado, de Mario Hart, es eso, la idea de dinero fácil, haz músculo o saca tu cara, sé mediático, haz escándalo y vas a ganar mucho dinero, vas a promocionarte mucho, y lo que está aquí no hay nada. Un nivel preocupante. Bastante preocupante, porque ¿qué ejemplo se va a dar a los jóvenes? ¿Qué jóvenes con valores vamos a tener? ¿Qué jóvenes con identidad vamos a tener? ¿Y dónde queda la dignidad? Definitivamente esta campaña realmente preocupa. Esto, disculpen la expresión, esto ya parece un circo. Esto ya no parece una campaña electoral. Amigos televidentes, estamos con nuestro primer invitado, Martín Manco, haciendo un análisis, un redondeo, un balance de todo este proceso que todavía tiene para rato. Vamos a seguir conversando en el siguiente bloque con él, analizando la coyuntura política
porque importa muchísimo, y sobre todo en la parte de la educación. Pocos candidatos se han manifestado respecto a propuestas concretas. ¿Qué hacer? Si se va a incrementar el PBI en cuanto a lo que es educación, el presupuesto, que importa muchísimo. Vamos a regresar con nuestro invitado luego de este breve corte comercial. Volvemos, amigos. Amigos televidentes, ya estamos nuevamente de retorno en nuestro programa y acompañados de Martín Manco para seguir analizando el sondeo de las encuestas, de las últimas encuestas proporcionadas por Ipsos Apoyo. Exactamente, Miguel. Señor Martín, yo le quería preguntar algo. En el bloque anterior usted indicó justamente esto, ¿no? Que los candidatos no toman en cuenta este triángulo de la salud, la educación, la alimentación. Es posible, se indica que, por ejemplo, el SUTEP dijo, no tengo nada que ver en cuanto a la alimentación de los alumnos de primaria, ¿no? Hay casos de alumnos que se han desmayado porque no tienen nada en el estómago. Entonces, ¿qué van a aprender, verdad? ¿Qué consejo le da usted a los candidatos? ¿De qué manera ellos ya pueden ir, no sé, dándonos alguna idea de qué cosas proponen para los escolares? ¿De qué manera van a ayudar? Porque ellos, el SUTEP dice que la municipalidad es la que se debe encargar de esto. En realidad, ¿quién se tiene que encargar de esto? Muy bien, Lenka, es importante lo que tú me dices. Tenemos un Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entre ellos están pues los niños y adolescentes. Si son poblaciones vulnerables, el niño y adolescente, pues el encargado de entregar apropiadamente y adecuadamente la alimentación de estos y el balance nutricional debidamente sería el Ministerio de la Mujer. Entonces la gran pregunta es, ¿qué está haciendo el Ministerio de la Mujer para poder proporcionar la nutrición debida? Aparte del tema de salud, que eso lo ve el Ministerio de Salud. Entonces, si no tenemos ese triángulo compuesto equitativamente, definitivamente estamos engañando tanto a la población y a los jóvenes diciéndoles: vas a tener educación, la educación es primero, la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de que toda persona debe ser educada, perfecto, pero si no hay los otros dos puntos, ese pobre joven se va a quedar, como dices tú, Lenka, se va a quedar dormido. ¿Cuál es el análisis así puntual respecto a la gestión del ministro de Educación, Jaime Saavedra Chanduví? ¿Cómo ve la gestión del ministro hasta la actualidad en lo que respecta a su gestión? Es que el tema de educación no se ha vislumbrado como debe de ser. Se trata de hacer una presencia de Estado, pero lamentablemente vemos bastantes deficiencias en cuanto a la educación. Ha habido algunas mejoras, muy pocas mejoras en el sector de educación. Recuperar algunos cursos que algunos decían, recuperemos el curso de educación cívica, quizás se ha recuperado, pero el tema fundamental en todo esto es cuánto se ha avanzado en cuanto a la capacitación docente, en cuanto a las mejoras de nuestro sistema educativo, si realmente nuestro sistema educativo es el mejor. Como decía Arguedas, el Perú es un país de tres zonas o tres estados: la costa, la sierra y la selva. Cada uno tiene una realidad distinta. No podemos enseñar en una forma tan matriz a todas las poblaciones, cuando cada una tiene una realidad distinta. En eso no se ha mejorado. Si vemos la gestión del ministro de Educación, el ministro de Educación no le ve una gestión adecuada a las circunstancias reales que tiene nuestro país. Simplemente el formato que se maneja es siempre desde Lima, basándose en la población de Lima. Pero una cosa es la Amazonía, otra cosa es la zona andina, la zona alto andina, que tienen una realidad distinta. Le digo esto porque queremos relacionar un poco lo dicho por el candidato Pedro Pablo Kuczynski. PPK ha manifestado en una nota de prensa que si de ser gobierno, de llegar a la primera magistratura del Estado, llamaría al actual ministro Jaime Saavedra Chanduví como su ministro de Educación, porque viene haciendo las cosas bien. Bueno, si ese es el criterio del señor PPK, es un criterio muy personal. En lo particular, yo no estoy de acuerdo en la forma que se está manejando el sistema educativo. Otra de las cosas que en realidad hay una cuestión aquí de forma y hay una cuestión de fondo, ¿no? Hay muchas cosas. Por ejemplo, uno de los logros que han manifestado es el incremento
sustancial del presupuesto para el sector educación. Bueno, en mínimo, de repente insuficiente, pero muchos sostienen que es un avance. Educación es un tema en realidad bastante amplio, ¿no? Infraestructura, o sea, ¿en qué se va a emplear? ¿Realmente se va a emplear en la mejora educativa, en la infraestructura? ¿Cuántos colegios están en un estado de abandono? No son adecuados ni son condicionantes, o sea, no están acondicionados realmente para la educación. Se ha manejado una norma, la 886, que es la privatización de la educación, en la cual se han creado pues un montón de colegios, universidades, institutos de forma privada y de la cual no cuentan con las adecuadas zonas o infraestructura, mejor dicho, para la educación. Lamentablemente eso viene y se arrastra desde la época de Fujimori. Actualmente el ministro no ha hecho prácticamente mucho en este tema y si el señor PPK pues desea tenerlo como ministro, bueno, esa es su posición, ¿no? Señor Martín, tenemos en la pantalla las encuestas como para que podamos analizar un poco. Una pregunta, mientras vamos analizando, ¿qué opina usted del señor César Acuña con todo el cambio de direcciones que ha hecho, que se muda a un lado, que tiene una casa en otro? ¿Qué quiere él con esto? ¿Atraer uno de los distritos más grandes para tener más votos? ¿Qué es lo que está buscando con esto? Lo que tendríamos que preguntarnos primero es qué queremos de presidente los peruanos. Y acá no es cuestión ni de raza, ni discriminación, ni nada, ni que es blanco o que es andino. Acá simplemente tenemos que tener los peruanos algo bien en mente. ¿Qué perfil de presidente queremos? Sea quien sea. Ahora, en mi opinión personal, el señor Acuña pues no está dentro del nivel para ser un jefe de Estado. Un jefe de Estado no puede ser una persona que se improvisa a cada momento. Un jefe de Estado tiene que ser aquella persona que vele por los intereses nacionales y vele sobre todo por el bien común, no por el bien de lo que yo pueda obtener dentro del Estado. Es decir, prácticamente nuestro país ya lo tienen lotizado por todos lados. Entonces, simplemente yo lo único que voy a hacer es ser gerente general, o sea, no presidente de la República, sino gerente general de una de las transnacionales. Y la población, pues prácticamente vivir de lo que se pueda obtener como renta, y esa no es la forma de gobernar. Sino usted ha estado por bastante tiempo trabajando fuera del país. ¿Cuál es la visión que tienen afuera sobre la coyuntura política, sobre el manejo de la administración de nuestro país? Es cierto lo que usted dice, ¿no? En realidad muchos se preguntan, ¿no? ¿Tenemos un presidente que gobierna en realidad o tenemos simplemente un administrador que está dejándose llevar por el Banco Mundial y por todas las grandes transnacionales? Miguel, todos se centran y se han gran transformado. Ahí está la expresión, gran transformarse. El señor García se gran transformó. Primero se la dio de revolucionario, de querer dar unos cortes velasquistas en los años 80 y luego vuelve en el año 2006 y se transformó en un neoliberal confeso, ¿no? Igual el señor Ollantumala, ¿no? Vino con un discurso nacionalista y se gran transformó y ahora pues es un neoliberal confeso. Inclusive su propio padre Isaac Humala ha manifestado que él solamente tiene de nacionalista solamente el nombre y lo ha dicho porque en realidad el señor Isaac deplora pues no la constitución de Alberto Fujimori. No, definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo único que está pasando es que desde que el señor Fujimori entró en 1990 y se acogió a la Convención de Washington, solamente hemos tenido administradores o gerente general en el gobierno. No hemos tenido jefes de Estado. ¿Cuál es la idea, Martín? Tú que tienes una visión política, ¿cuál es la idea? ¿Cuál sería el centro o el punto de quiebre para poder tener en realidad un país que sea un país adecuado? Hablando del tema de educación, se tiene un montón de jóvenes, una masa crítica de jóvenes saliendo de las universidades como ingenieros. Ajá. ¿Cuál es su mercado laboral? Si yo soy ingeniero es para crear, uso mi ingenio para construir, crear, fabricar. No lo hacen porque el país no tiene los medios
para dárselo, porque ahora todo el país lamentablemente está hipotecado a las transnacionales. Tenemos un ring que no podemos disponer de ese ring, porque ese ring es manejado desde Estados Unidos, es decir, nuestras reservas internacionales netas no las manejamos nosotros, las manejan desde afuera. Entonces, si hablamos desde el tema de educación, tenemos jóvenes que estudian ingeniería que terminan taxiando. Entonces la universidad termina siendo una estafa, porque engaña a los jóvenes que vas a ser un profesional que no vas a aplicar nada. Entonces, ¿qué hacer frente ¿qué a hacer? eso? Industria. Hace 2 años vino un ingeniero metalúrgico de Ucrania. Dijo que el Perú perdía $7.000 millones al año por no tener una industria metalúrgica. Sacamos oro y mandamos oro. Sacamos cobre y mandamos cobre. No, damos valor agregado a nuestras exportaciones. Entonces, los jóvenes, ¿cómo van a obtener trabajo? ¿Cómo se va a generar trabajo? El señor García habla de generar trabajo. ¿Cómo va a generar trabajo? Siguiendo en esta tónica y en este digamos círculo vicioso de ser un país de 500 años solamente de primario productor, un país rentista, un país que solamente envía materias primas. 500 años, desde que llegó el señor Pizarro hasta la fecha, seguimos haciendo lo mismo, y eso la gente no se da cuenta. Decimos, país moderno. ¿Cuál es lo moderno? No hay ninguna industria. No fabricamos carros, no fabricamos bicicletas, todo lo importamos, no fabricamos camiones, ni las llantas las fabricamos. Martín, militarmente hablando, se dijo en una entrevista que te hicieron que Chile está militarmente mucho mejor que el Perú. Y en la educación, ¿por qué también están mejor que nosotros? Si tenemos todas las bases para poder dar una buena educación, si tenemos tantas riquezas, ¿por qué? Porque hay una situación muy importante y hay un dicho muy importante. La necesidad es la madre de la inventiva. La diferencia entre Chile y el Perú es que Chile no tiene nada. Entonces tiene que ingeniárselas qué hacer. Y Perú tiene todo. Y ese es el gran problema. El hecho de tener todo nos limita el hecho de pensar qué hacer. El Perú podría seguir un camino diferente, como ya lo acabo de decir, si entramos a un proceso industrial, si comenzamos a entregar valor agregado a nuestras exportaciones. Chile lo está haciendo a pesar de sus necesidades. Japón, miren a Japón, salió una Segunda Guerra Mundial aparentemente destrozado. ¿Por qué digo aparentemente? Porque de todas maneras Estados Unidos lo apoyó, ¿no? Pero terminó destrozado y se levantó. Y Japón no tiene nada, si ustedes ven, todo lo importa. Entonces, ¿por qué ellos sí avanzaron y nosotros no podemos avanzar? ¿Por qué Ucrania, con 25 años de independencia, ha avanzado y el Perú, con ya casi 200 años de independencia, seguimos siendo primario productores? Ucrania tiene fábricas. ¿Tú crees que es por todos los presidentes que nos han tocado hasta ahorita? No solamente es el tema de presidentes, es el tema de por qué nuestra clase política, no solamente presidente, nuestra clase política no ha sido una clase política innovadora, no ha sido una clase política que arriesga a tomar el país y hacerlo avanzar de otra forma diferente. Ser moderno no es porque tengamos edificios modernos, ser moderno es porque tenemos la capacidad de poder autogenerarnos y poder tener una independencia no solamente tecnológica, sino también económica. Claro que sí. Y en la parte general, ya para poder redondear el tema de los candidatos, según tu opinión, ¿cuál sería el candidato ideal entre los 5 que tenemos? El voto nulo. El voto nulo. En la página de Facebook lo publicaste así. El voto nulo. ¿Por qué, Martín? ¿Por qué el voto nulo? Porque es momento de que la población le diga, pues, ya está a esta clase política que siempre entra con discursos un poquito cambiados, pero en esencia es lo mismo. Y ya estamos cansados de que nos sigan engañando. Entonces queremos una nueva clase política progresista, una nueva clase política que lleve a los jóvenes a un mejor desarrollo, una clase política que lleve a los jóvenes a algo nuevo, no lo mismo de siempre. Entonces yo creo que nuestra población ya está cansada, pero obviamente las encuestadoras juegan en estos porcentajes, entonces
buscan la tendencia de la gente, buscan la tendencia de los jóvenes para que voten por alguien y digan, bueno, esta es la mejor opción. Pasan 2 años, ni siquiera 5, 2 años, la misma decepción de siempre. Una sola palabra, Martín, para cada candidato. Keiko Fujimori. Que se ponga a trabajar. Pedro Pablo Kuczynski. Que descanse. César Acuña. Que se dedique a su universidad, es lo mejor que hace. El señor Alan García. El señor Alan García, que haga un acto de contrición. Finalmente, para Julio Guzmán. Julio Guzmán, mejor que se dedique a ser viceministro en lo que estaba haciendo. Martín, te agradecemos por la entrevista, por habernos concedido esta entrevista. Tus palabras finales a todo el Perú. Bueno, a todos los compatriotas, lo único que les puedo pedir es que si votan, voten con conciencia y sobre todo miren las propuestas. Es momento de ver propuestas, más que escuchar fantasías o regalos políticos coyunturales que al final no se van a hacer realidad. Amigos televidentes, vamos a irnos a un breve corte comercial para regresar en el último bloque con nuestro siguiente invitado. Agradeciéndole a Martín Manco por la deferencia de estar en nuestro programa. Gracias, Martín. Gracias, Miguel. Gracias. Permiso.